Egunon, eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Buenos días, muchas gracias a todas y a todos por venir. Lo primero presentarnos, bueno, a mi izquierda está Amaia Goyeneche, directora del Colegio Público de Sarriguren, Joaquín Lizarraga, y yo soy Mikel Arraza, el director de Bernabé Txekale. Beno, Nize elkartearen izenean gaude hemen. Nize elkarteak Nafarroako D-ereduko 70 bat haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoetako zuzendariak biltzen ditu. Aurtengo aurrematrikulazio kanpaina, bihar bertan hasten da, eta hori jakitera ematera gatozkizue. Otsailaren 1-tik 7 izanen da, izena emateko epea eta geure edozein ikastetxetan egin ahal izango duzue. Joan den urtean, D-ereduan ikasi eta eskuratutako pasaporte horrek munduan barna euren ibilbide profesionala garatzeko aukera izan duten ikasleen testigantza jaso genituen, eta aurten geurera jarri nahi izan dugu begira. Gure auzoetara, herrietara, kaleetara, bertatik bertara begitugu ondo-ondoan euskarazko D-eredu publikoan ikasitako hainbat eta hainbat pertsona. Dendariak, erizainak, kazetariak, garraiolariak, albaitariak, entrenatzaileak. La Asociación de Directores y Directoras NICE agrupa alrededor de 70 colegios públicos de educación infantil y primaria de modelo D de Navarra. Os hemos convocado hoy para informaros de que mañana comienza la campaña de prematriculación para el curso 2018-2019. La prescripción deberá realizarse entre el 1 y 7 de febrero, ambos inclusive, y la podréis realizar en cualquiera de nuestros centros. El año pasado recogimos el testimonio de alumnos y alumnas que, habiendo estudiado en el modelo D, obtuvieron el pasaporte que les ha dado la posibilidad de labrar su carrera profesional por todo el mundo. Este año hemos puesto la mirada en nuestro entorno más cercano. En nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras calles, en nuestro día a día, convivimos con personas que han estudiado en el modelo D, en la escuela pública en euskera. Enfermeras, periodistas, transportistas, veterinarios, entrenadores, comerciantes. Auzo eta herri bakoitzean ikusi ahal izango zenituzten jada tokian tokiko pertsona ezagun horiek. Aurtengo honetan hori azpimarratu nahi izan baitugu gure kanpaina. Gertukoak gara, bertakoak, etxe ondoan ditugun eskola horiek. Leku bakoitzeko errealitatea ezin hobe ezagutzen dituzten ikastetxeak eta bertako beharrei erantzun egokiena ematen dietena. Gainera, munduan zehar ibiltzeko pasaportean ezinbestekoak diren zigiluak jartzen dituztenez gain, bertan, etxe ondoan, auzoan, herrian, pertsona bezala garatu eta etorkizun bat gauzatzen ere laguntzen dutenak. Eskola eredugarria gara. Alegina, konfidantza, emozioak, elkarbizitza, eleaniztasuna, kalitatea, irudimena, elkartasuna bermatzen dituena. Habréis podido ver en cada barrio, en cada pueblo, a esas personas de nuestro entorno más próximo, ya que esa es la idea que hemos querido resaltar en la campaña de este año. Somos un modelo cercano, del barrio, del pueblo. Somos escuelas que estamos en la puerta de casa. Escuelas que conocemos muy bien la realidad de cada entorno e intentamos dar la mejor respuesta a las necesidades propias de cada contexto. Además de imprimir en el pasaporte los sellos necesarios para desenvolverse a lo largo del mundo, ayudamos a nuestro alumnado a desarrollarse como personas y forjarse un futuro aquí, al lado de casa, en el barrio o en el pueblo. Somos un modelo educativo ejemplar que garantiza el esfuerzo, la confianza, los valores, la convivencia, el plurilingüismo, la calidad y la solidaridad y la solidaridad. Horregatik, hain zuzen ere, azken urteotan etengabeko hazkundean dagoen eskola eskaintza gara. Duela 3 urte, Nafarroako matrikularen 19% zegoen D-eredu publikoan. Duela 2 urte 20% inguruan, eta iaz, iaia 23% iritsi ginen. Euskaraz ikasteko aukera Nafarroa osora hedatzeak eragina izan duela pentsa daiteke, baina azpimarratzekoa da iaz, soilik Iruñerrian, 10% igoera izan duela D-eredu publikoak. Honek, gure eskaintza, kalitatezkoa dela argi uzten duela uste dugu. D-eredu fidagarri eta eraginkorra da, eta gure ikaslea gutxienez 3 hizkuntzetan trebatzen dira. Nafarroako 2 ofizialetan eta atzerriko beste batean. Murgiltze ereduan referenteak garelako. Gure hezkuntza ereduak ingurune hurbilean integrazioa eta gure kulturaren ezagutza bermatzen ditu. Honetatik abiatuz, ikasleak mundu globalizatuan moldatzeko gai dira eta gainera, gainontzeko kultura guztiak
errespetatzen eta baloratzen badakite. Y es por ello que somos una oferta educativa que va creciendo en los últimos años. Hace 3 años, la matrícula en el modelo de público suponía más o menos un 19% de la matrícula en Navarra. Hace 2, en torno al 20%, y el año pasado, el 23%. El modelo D es un modelo solvente y eficaz, que hace competentes a nuestros alumnos y alumnas en al menos 3 lenguas, las 2 oficiales de Navarra y una extranjera. Somos el referente en educación del modelo de inmersión. Nuestra oferta educativa garantiza la integración en el entorno más cercano y el conocimiento de nuestra cultura. Partiendo de este, los alumnos y alumnas son capaces de desenvolverse en un mundo globalizado, sabiendo además respetar y valorar todas las culturas. Etengabeko koordinazioan dauden ikastetxe sare bat gara. Honek ingurune bakoitzean dagoen ikastetxe bakoitzaren behar konkretuei erantzutea ahalbidetzeaz gain, elkartean dauden ikastetxeen esperientzia arrakastatsuak guztion eskura izatea posible egiten du. Batetik, ikastetxeen autonomia defendatzen dugu, testuinguru bakoitzean dauden behar konkretuei erantzun egokiena eman ahal izateko. Baina bestalde, sarean lan egiteari esker, ikastetxe ezberdinetan ematen diren aurrerakuntza metodologiko, pedagogiko, zein antolaketa zelikatzen gara, jardunaldiaren konfigurazioa kasu. Elkarrekin egindako lan honek gure eskaintza sendotzen du, eta ikastetxe bakoitzaren ekarpenak D ereduko hezkuntza publikoaren aukera arrakastatsua izatea ziurtatzen dute. Hau dela eta, Nafarroako familia guztiak gure eskola publikoetan D ereduan matrikula egin dezaten animatu nahi ditugu. Bukatzeko, D ereduarekin hasiko diren ikastetxeei gure elkartearen esperientzia eta laguntza eskaintzen diegu, edozein zalantza argitzeko edota gure proiektuaren berri izateko. Somos, además, una red de centros educativos en continua coordinación. Esto nos permite atender a las necesidades educativas concretas de cada entorno donde se encuentran nuestros centros, pero además con el valor añadido que supone tener al alcance de la mano experiencias de éxito que se llevan a cabo en los distintos centros de nuestra asociación. Defendemos la autonomía de los centros como herramienta para atender a las necesidades concretas de cada realidad educativa, pero nos nutrimos de los avances tanto metodológicos, pedagógicos o de organización de los centros, como pudiera ser la configuración de la jornada continua que se llevan a cabo en nuestra red. Este trabajo conjunto hace que nuestra oferta sea más completa si cabe, haciendo que la aportación de cada centro haga de la educación pública del modelo D una opción que ofrece todas las garantías de éxito. Por eso queremos animar a todas las familias de Navarra a que matriculen a sus hijas e hijos en nuestras escuelas públicas en el modelo D. Para finalizar, invitamos también a todo aquel centro que por primera vez implante el modelo D cuente con la experiencia de nuestra asociación para aclarar cualquier tipo de duda o cualquier otra necesidad. Mila esker etortzeagatik eta oroitarazten dizuegu aurtengo aurrematrikula kanpaina otsailaren 1 zazpira izango dela, hau da, bihar bertan hasiko dela. Gracias por haber acudido y os recordamos que el plazo de matriculación para el curso 2018-19 es a partir de mañana, es decir, del 1 de febrero al 3 de febrero. Y ya está. Y si ahora queréis plantearnos algún tipo de duda, alguna cuestión, estamos dispuestas y dispuestos a contestar. Habéis comentado que eso, ¿no? En los últimos 3 años va creciendo del 19 al 20 al 23. No sé si creéis que la gente se da cuenta pues, de que es un modelo, como os indicáis, que ofrece 3 lenguas, que está inmerso en el entorno, no sé, ¿a qué achacáis ese crecimiento? Y si creéis que este año va a continuar al alza. Bueno, hacer una especie de estimación siempre es peligroso, pero sí que podemos hablar de la trayectoria hasta ahora. Y es cierto que después de haber estado un tiempo en el cual no se ampliaba esa matrícula, pero sí que estaba estable, en los últimos años está creciendo un poco. Como comentábamos, puede ser porque se está abriendo la oportunidad en toda Navarra a poder matricular en el modelo D, pero también en el propio entorno de la comarca de Pamplona ha crecido un 10%. Con lo cual nosotros esto lo achacamos a que la oferta que da el modelo D es una oferta de calidad. Es el único modelo lingüístico que permite que las personas sean bilingües en las 2 lenguas propias de Navarra, y esto al final es una herramienta que es muy práctica para cualquier alumno y alumna, además de que son competentes en una tercera lengua. Ya se sabe que el bilingüismo desde edades tempranas lo que produce es que después se puedan adquirir otro tipo de lenguas con
más facilidad. Entonces, bueno, nosotros lo achacamos principalmente a que la gente ha comprobado que nuestra oferta educativa es una oferta educativa de calidad y por eso está aumentando en los últimos años. No sé, tenéis datos de ese 23%, ¿cuántos alumnos suponen? Del año pasado. Sí. Bueno, pues serán unas 6.200 criaturas de 3 años, pues el 23%, pues habría que calcular más o menos la cuarta parte, un poco menos de la cuarta parte. Esto siempre hablando del modelo de público, luego habría que añadir el modelo de concertado privado de las Ikastolas, que al final, sumando tanto un modelo como el otro, suele rondar el 30%, entre el 28 y el 30% de las matrículas que hay en Nafarroa. Yo os quería preguntar por las novedades de la prematrícula de este año, no sé cómo las valoráis, el hecho de que se establezca un máximo, bueno, en infantil y primaria igual, en 6 años la novedad era un máximo de 25 alumnos, y bueno, y luego también por el tema de la llamada zona no vascófona, ahora es una única inscripción, no 2 solicitudes y que luego pueda decaer una, también una vuestra valoración sobre esto. Bueno, cogiendo la última pregunta, al final sí que valoramos que para las familias seguramente sea más sencillo hacerlo de esta manera, que solo tengan que hacer una solicitud y que no tengan que liarse con el papeleo, que siempre la burocracia suele complicar un poco la vida de las personas. Entonces, bueno, se intentó, creo, por parte del departamento el año pasado hacerlo de otra manera y habrán valorado que es suficiente con hacer una sola petición y que luego ellos responderán a la demanda que surja de esa primera petición. Y en cuanto a la primera pregunta, las novedades, ¿te referías, perdona? Se establece un máximo de 25 estudiantes. Vale, nosotros siempre hemos apoyado que tiene que ser de 25 e incluso menor. La calidad educativa es totalmente exponencial a la cantidad de niños que tiene cada profesor. Entonces, está claro que es mejor que la hayan puesto ya fija en 25 y que además no haya agravios comparativos entre educación pública y concertada, en la que la concertada sí que se permitía que hubiera alguna matrícula más, superando esos ratios si los centros lo pedían, y este año ya en educación concertada también más en 25. Es una medida que afecta directamente a la calidad educativa y cuanto menor sea el ratio siempre va a ser mejor. Hay algunos centros de MICE que este año van a tener jornada continua. Parece que en Pamplona y comarca, no sé si se podría decir que parece que cuesta un poco más que salgan adelante las votaciones. No sé si esos centros pueden servir un poco de referente para los demás o para las familias, y veis que puede ser algo que crezca en los próximos años. Bueno, está claro que está creciendo, eso sí que está claro. Y siempre es más sencillo dar respuesta en una localidad pequeña en la que hay menos alumnado, pues es más sencillo que las familias se organicen y que el propio centro pueda ofertar igual otro tipo de actividades que se gestionen desde los ayuntamientos. Pero bueno, poco a poco en Pamplona también están dando ese paso. Ya el año pasado dieron algunos como Mendigoiti, Ermita Berri, en Burlada, y que nosotros sepamos la valoración que hacen esos equipos directivos es positiva, sobre todo mirando al alumnado. El tema de organización de los centros, pues bueno, al final es una cuestión que es muy relevante y hay que organizar los centros de otra manera, pero los niños y niñas parece que lo están aceptando como algo mejor. Si luego va a ir a más, pues bueno, parece que la tendencia es que la gente se está animando, y si las experiencias que se están dando no son malas, es lógico, podría ser lógico que se pueda ir extendiendo. Pero bueno, sin olvidar que esa jornada continua siempre garantiza que todos los alumnos y alumnas, tal y como lo ha planteado el Departamento de Educación, pueden también, las familias que no pueden atender a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde a esos niños y niñas, tienen garantizado el servicio hasta las 5 menos 20.